La revista El Doctor en Casa presenta al doctor Javier Leiro en Padres al Día. Con el patrocinio de Haggis. Bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Launol, mata piojos y liendres. Paracetamol, Matidol, contra el dolor y la fiebre. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, a un nuevo programa de Padres al Día. El programa donde todos aprendemos en casa, mamá, papá, y también los jóvenes y los niños que nos ven. ¿Ustedes sabían que la Organización Mundial de la Salud estima que más de 40 millones de niños y de niñas que son menores de 15 años son víctimas de malos tratos y abandono y requieren atención psicológica y también social? Bueno, este es un dato estadístico importantísimo y que nos trae a colación para hablar de nuestro importante tema de hoy: los niños y las niñas que son víctimas de agresión. Una problemática importante que tenemos también en nuestro país y que vamos a desarrollar en compañía de nuestra invitada, que nos va a contar sobre todo cómo estamos y también qué podemos hacer frente a este problema tan importante que tenemos también en Paraguay. Así que niños y niñas que son víctimas de agresión es el tema que vamos a desarrollar hoy en Padres al Día. En un momentito. Bueno, a la gente que nos está viendo y nos está sintonizando a partir de ahora, les quiero adelantar nuevamente el tema de hoy. Vamos a hablar de niños y niñas víctimas de agresión. Y para desarrollar el tema de hoy tenemos como invitada a la licenciada Franca Lacarrúa, que es una amiga de la casa y que nos acompaña en el día de hoy. ¿Qué tal, Franca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bueno, la primera pregunta, así, Franca, que me viene ya de entrada, analizando un poco el contexto más general, más social, vivimos una sociedad violenta, Franca. Sí, realmente si nosotros escuchamos noticias, ¿verdad? O vemos en televisión, día a día nos estamos enterando de violencia en las calles, violencia doméstica, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Problemas sociales, necesidades, puede que lleven a acciones violentas que se traducen en diferentes tipos de acciones, ¿verdad? Fíjate que yo un poquito, si uno sigue los medios de prensa, ¿verdad? La televisión, la radio, los acontecimientos del día a día, nos encontramos con que vivimos medio encerrados en nuestras casas por miedo a la violencia afuera, a que nos roben, a que nos asalten. Hay mucha gente que les pasa este tipo de cosas. Entonces yo te pregunto ahora, esto que vemos y que percibimos día a día, ¿es también un modelo para que nuestros hijos o los niños copien? Sí, de alguna manera sí, es lo que los niños reciben, es un aprendizaje, o sea, todo lo que puedan recibir dentro de la familia o fuera de la familia es un modelo para ellos que tienden a imitar si consideran que eso es lo común, lo frecuente. Entonces, si no tienen parámetros para comparar y saber qué está bien, qué está mal, imitan. Claro. Bueno, vamos a ver ahora un material grabado que tenemos que nos habla de las diferentes formas de agresión. Y después del material vamos a hacer el comentario aquí con Franca. Okay.
Formas de agresión. No solo el daño físico a través de golpes implica agresión hacia un niño. También puede ocultarse en una frase áspera, una mirada fría, un pellizco, un empujón, un apretón de mano o brazo, con intimidaciones habladas cerca del oído para que nadie pueda oír, o a través de la falta de atención o del maltrato psicológico. Interesante el material, porque acá nos habla no solamente de agresión física. Cuando uno piensa en agresión, en niños agredidos, bueno, que gente que les pega, que les maltrata, uno piensa en eso, ¿verdad? Claro. Pero la agresión no es solamente física. Claro, la agresión puede ser manifestarse de múltiples maneras. Vimos ya algunas. La agresión física es lo más visible, ¿verdad? Porque deja huellas. Y la agresión, sobre todo emocional, psicológica, deja huellas, pero que no son visibles a simple vista, ¿verdad? Entonces, el maltrato verbal, también gestos, puede ser también maltrato por indiferencia, por no abandono. hacer, por abandono, por no hacer caso. Incluso el abandono puede ser un abandono físico y puede ser un abandono emocional. El abandono físico es privarle de las necesidades básicas, ¿verdad? De alimentación, de higiene, de salud. El abandono emocional es privarle del contacto emocional, de la afectividad. O sea, hay diferentes tipos de abandono. Claro. De vuelta. También el maltrato puede ser abuso sexual. También entra dentro de los tipos de maltrato. La explotación laboral a los niños. Otro tema también. Sí, todo un tema, diferentes tipos de maltrato. Y ya que estamos hablando un poco de este tema de violencia y de acoso y esto, Franca, ¿cómo estamos en el tema de bullying? Que va acá pegadito de la mano con lo que estamos hablando. Sí, va pegadito, pero tenemos diferentes tipos de maltrato. Si nosotros hablamos de maltrato en el niño, dentro del seno familiar o de adultos hacia los niños, es por una diferencia de poderes y el niño que no puede defenderse, ¿verdad? Con el bullying, el maltrato o el acoso es de sus pares, ¿verdad? Sí hay una situación desigual también, en el que el niño que es maltratado es un niño que no puede defenderse, o sea, tiene sus características de personalidad que hacen que no sepa defenderse, que sea más tímido, más sumiso. Entonces, el que tiene más poder, es más agresivo, encuentra una víctima propicia. Ahora, para que llamemos bullying, tiene que ser una situación reiterada de acoso, ¿verdad? Amedrentamiento, amenazas continuas, por lo menos durante 6 meses. Porque ahora, como el tema está medio en boga, ¿verdad? Entonces, de repente escucho personas o padres que dicen, le hizo bullying a mi hijo, ¿verdad? O sea, no es una situación única o eventual, claro, de agresión o de acoso, ¿verdad? Esa es una situación de agresión. Entonces, separar de lo que es la situación de bullying, que no es frecuente en las escuelas, ¿verdad? No es frecuente. No es frecuente, o sea que investigaciones demuestran que, supongamos, en un aula puede haber 1 o 2 casos, no es que vaya creciendo y cada vez más. Lo que sí va creciendo son las agresiones también entre pares, ¿verdad? Claro, porque ahora los padres realmente me dicen a mí, en nuestra época no había esto del bullying y ahora nomás como que se descubrió, ¿verdad? ¿Eso cómo es, Franca? ¿Antes había, no había? Claro, de haber había no tenía nombre, digamos, no tenía, ¿verdad? Nombre, ¿verdad? Ahora sí le catalogamos. Y capaz que no tenía también diagnóstico, porque muchas veces pasa desapercibido por los adultos, porque supongamos que sean acosos verbales, amenazas, o también pueden ser discriminaciones, rechazos a uno en especial. Es como que no se ve tanto, ¿verdad? Y el mismo niño por temor no cuenta. Entonces puede pasar años que
que el chico es rechazado y nadie se entera, ¿verdad? Y una cosa que se habla menos, continuando con el tema del bullying, es de las características del agresor, ¿verdad? ¿Qué tipo de características suele tener el chico que es agresor? El chico que es agresor es un chico dominante, ¿verdad? Puede tener ascendencias de liderazgo, pero más bien de liderazgo negativo, ¿verdad? Es un chico que busca tener apoyo de otros chicos y hacerse valer o hacerse a través del poder ser como que el que manda, el líder, ¿verdad? Llamar la atención también, ¿verdad? También. Buscar llamar la atención. Y básicamente es un chico impulsivo, agresivo, ya sea en forma verbal o física, que tiene dificultades personales. O sea, el chico agresor no es nomás el agresor, está también reflejando a través de su comportamiento un problema emocional. O sea, tanto el agresor como el agredido tienen dificultades emocionales. Los padres estamos ahora más conscientes de toda esta problemática. ¿Te parece a vos? Ya que... Sí, conscientes. Lo que no están sabiendo bien son en qué casos realmente al hijo está siendo sometido y hay una situación de bullying y en qué casos no. Ahí necesitan una ayuda para que conozcan bien si no. Bueno, su hijo sí está siendo maltratado, está ante situaciones de agresiones, pero explicarle bien si es o no es un bullying. Ahora lo que hay más conciencia sobre todo es en los colegios para observar, para captar bien las situaciones y actuar, intervenir. Que antes también no se daba tanta importancia. Se está trabajando en los colegios el tema, por ejemplo, con los docentes, el tema de prevención, el tema de evitar el maltrato, el bullying, ¿verdad? Se está trabajando, no sé, a nivel general en los colegios, pero sé de muchos colegios que están trabajando, ¿verdad? A nivel de aula, en algunas materias, también talleres de prevención, también en tutoría. Y yo creo que a nivel general está impulsado luego por el Ministerio de Educación porque hay como una campaña de prevención. Sí, no, realmente es un tema que se está tocando mucho últimamente, ¿verdad? Y han habido algunos casos bastante llamativos que han salido en la prensa, incluso con chicos que se han quitado la vida. Exactamente, en situaciones extremas. Bastante límites, ¿verdad? Sí. Entonces como que la gente está más sensibilizada ahora, aunque de alguna forma llamamos bullying casi a todo, ¿verdad? Ahora alguien te empuja y bueno, ya te está haciendo bullying, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde creo que hay que hacer un poco Ahí es donde hay una confusión todavía. La discrepancia. Tiene que ser en forma sistemática, en forma continuada, en ese lapso de tiempo que mencionamos. O sea, que no por uno o dos eventos. Bueno, vamos a un corte, Franca. Después de la publicidad vamos a seguir hablando de agresión y vamos a hablar también de las consecuencias que tienen los chicos que sufren este tipo de agresión. Vamos a un corte, enseguida seguimos con más de Padres al Día. Bueno, y estamos en el tercer bloque ya, como siempre, en compañía de Franca Lacarrúa, que nos está hablando de violencia, nos está hablando de niños y niñas agredidos. Y ahora viene una pregunta que es importantísima, pero antes de hacerte la pregunta, Franca, vamos a ver también un material grabado que justamente va a hablar sobre lo que te voy a preguntar después. Bueno. Así que vemos ese material. Consecuencias de la agresión en niños. La agresión puede tener consecuencias graves para el desarrollo del niño. En casos extremos resulta en lesiones o incluso la muerte. También puede afectar su capacidad de aprendizaje y voluntad de ir a la escuela. Destruye la autoestima de los niños y puede imposibilitarles ser unos buenos padres en el futuro. Los niños que padecen violencia son más proclives de adultos a la depresión y al suicidio. Bueno, cuando yo veía el material y le miraba a Franca
decía hacía así. como un gesto así positivo, ¿verdad? Porque muchos de los temas que este material hablaba son cosas que nosotros continuamente estamos conversando en algunas reuniones científicas que tenemos, ¿verdad? Entonces, Franca, la pregunta es, ¿hay signos y síntomas que puede manifestar un chico que está siendo agredido? ¿Y Sí. cuáles son esos síntomas y signos? Yo decía así porque el material como que sintetizó lo más importante. Entonces, es que el chico tenga una baja autoestima es el primer signo, ¿verdad? Relacionado. Puede deberse a otra cosa, pero es un signo fundamental de que es maltratado. Es también la ansiedad, estado de ansiedad, depresión, suelen tener trastornos en el sueño. Es un cambio así es de repente en cuanto a su comportamiento, ¿verdad? De cómo era antes y cambia, puede volverse irritable, puede volverse triste, puede volverse incluso hiperactivo. También hay un cambio, por ejemplo, en el rendimiento académico, en la escuela, y es el no cumplimiento en cuanto a las responsabilidades escolares, ¿verdad? No cumplimiento de tareas, de trabajo, incluso es de ir a la escuela. El ausentismo escolar también es otro síntoma que hasta pueden somatizar, ¿verdad? Somatizar situaciones físicas de salud para no acudir a la escuela. Claro. Consciente o inconsciente, ¿verdad? Pero ese ausentismo también es una llamada de atención. Dice que básicamente en el colegio es donde aparecen o se manifiestan estos síntomas con mayor frecuencia, ¿verdad? Y en el sentido, por ejemplo, del tema de las notas, suele ser a veces un elemento importante de llamada de atención. Un niño o una niña que ha tenido buenas notas, un rendimiento parejo, homogéneo, de repente tiene una bajada así muy grande, puede significar algo de esto, ¿verdad? Claro, el colegio y la escuela son las instituciones, yo digo, prioritarias para observar y detectar casos de maltrato en el niño y adolescente. ¿Por qué? Porque si el maltrato viene de la casa, el lugar donde sí se puede manifestar es en la escuela. O sea que los docentes, los tutores, equipo técnico tienen que estar atentos a cualquier cambio en el chico. Aparte de lo que mencionamos, bueno, también estar atentos si llega con alguna señal de maltrato físico, ¿verdad? Con algunos, por ejemplo, moretones, arañazos, golpes. Eso también estar atentos. ¿Se suele denunciar, Franca, ese tipo de cosas en los colegios? Se suele denunciar, o sea, es un deber denunciar, ¿verdad? O sea, un docente debería denunciar si ve a un chico que llega de repente con moretones, con golpes, con signos así muy evidentes de que algo le está pasando, ¿verdad? Directamente denunciar el docente ante esa observación, no. El docente lo que debe hacer en primera instancia es derivar a quien corresponda, que en ese caso son autoridades del colegio, ¿verdad? Y las autoridades del colegio se van a encargar de determinar si lo que presenta es debido a un maltrato o no. Y luego sí hacer la denuncia cuando se tengan evidencias. Claro. Y cuando es maltrato psicológico es más complicado de definir estos signos, ¿verdad? Sí, es más complicado, pero están los cambios en el niño, de cómo se manifestaba antes. Y bueno, en entrevista con los chicos ellos mencionan, no es que tienen que estar muy amenazados para que no mencionen, ¿verdad? Pero de alguna manera eso ya puede salir a luz. ¿Cuáles serían algunos signos de abuso, por ejemplo, Franca, en niños pequeños, por ejemplo? Abuso sexual. Abuso sexual. En niños pequeños, por ejemplo, puede llamar la atención el hecho que tenga mucha curiosidad sexual, el hecho de que tenga un vocabulario que no corresponde a su edad, para su edad. Sí, inadecuado, y también que tenga como una estimulación un poco precoz hacia lo sexual. Hay veces que también pueden haber acciones, ¿verdad? Como jugar a tener una relación sexual con compañerito, compañerita, es que
que está como imitando experiencias vividas, ¿verdad? ¿Y la enuresis también puede ser un síntoma? También puede ser, sí. Enuresis puede ser visiblemente, incluso es un niño que tenga dificultad al caminar o al sentarse. Dolor. Sí, dolor sí manifiesta, pero de lo que uno puede observar, también se puede observar al caminar, por ejemplo, que tenga algún tipo de dificultad. Bueno, y toda esta serie de síntomas y signos que hemos visto, ¿qué consecuencias le puede dejar a un niño o a un adolescente? Bueno, las consecuencias realmente son severas, porque deja huellas que puede prolongarse hasta la adultez. Esa baja autoestima puede continuar siempre y cuando no reciba algún tipo de tratamiento, una intervención, eso puede seguir, ¿verdad? La consecuencia de depresión también puede seguir. Otra consecuencia que se prolonga es que si el niño que ha sido maltratado en la infancia y eso es lo que recibió, lo que mamó, digamos, se tiende a repetir posteriormente. Sí. Entonces, con sus propios hijos puede volver a repetir la experiencia. Dificultades en las relaciones de pareja también posteriormente. Entonces sí deja huellas muy severas. ¿Sí? Y tocaste el tema depresivo, Franca. ¿Se ven en la actualidad niños y jóvenes con depresión? Sí. Y realmente la depresión en niños y adolescentes se ve bastante. Hemos tenido algunos acontecimientos en las últimas semanas donde nos comentaban de la alta tasa de suicidio que tenemos en Paraguay de jóvenes. Sí. Y realmente es alarmante, ¿verdad? Porque cada semana prácticamente nos estamos encontrando con alguna problemática de este tipo, ¿verdad? Sí. Algunos casos incluso nos comentaban que venían justamente de chicos que habían sido víctimas de agresión. Exacto. En su infancia. Primero hay casos en que hay fuga de hogar, ¿verdad? Ya en adolescentes. Y otros casos que no ven salida, también tenemos casos de suicidio en niños maltratados, ¿verdad? O adolescentes. Y los casos de suicidio realmente alarman porque tenemos una estadística de aproximadamente 1 al día. ¿De 1? De 1 al día, digo, de 1 al día. En promedio anual. ¿Y esa es una estadística, es un número alto? Para nuestra población, sí. Comparativamente a nivel de Latinoamérica o a nivel mundial no está entre las tasas más altas, por supuesto, pero para nuestra población sí, y para lo que debamos preocuparnos y ocuparnos también. Después mucha gente, cuando uno habla del tema de niños víctimas de agresión, piensa de alguna forma que esa agresión se da en un contexto extrafamiliar o fuera del contexto familiar. Y sin embargo después la vivencia nos dice que no es tan así, ¿verdad? O sea que muchas veces la agresión, la violencia, el maltrato, incluso el abuso, se suele dar dentro de un ambiente intrafamiliar, ¿verdad? Exacto. O sea, esto es así, o sea, en tu propia familia es donde están los agresores, digamos. Porque sí se da fuera también, pero son otro tipo de agresiones y son agresiones más eventuales, pero si hablamos nosotros de maltrato infantil, está justamente en el seno de la familia del chico, que pueden ser padres o también pueden ser tíos, primos. Los que estén encargados del chico, ¿verdad? Sí. ¿Qué vivencia puede tener un chico agredido dentro de un contexto familiar, por ejemplo, por su padre, ¿verdad? Yo creo que debe ser muy duro en el sentido de ir armando una personalidad del día de mañana y un contexto emocional, el haber sido agredido por su propio padre, ¿verdad? O sea, me parece como muy importante señalar eso, ¿verdad? En el niño se crea todo ese sentimiento de inseguridad, temor, desconfianza, que no logra tener
esos factores protectores que solemos hablar de que son los que permiten un buen equilibrio y desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Es cuando en la familia hay un desarrollo armónico, una educación más democrática, donde hay respeto, ¿verdad?, a las individualidades, donde se atienden las necesidades de cada uno, está el ambiente propicio para un desarrollo equilibrado de la personalidad. Y cuando falta eso, bueno, ahí es donde se crean todas las bases para perturbar esa personalidad del chico, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a un corte, Franca. Después del corte tenemos preguntas de nuestros televidentes Bueno. y tenemos también el tema de tratamiento, que me gustaría que toquemos un poquito, por lo menos aunque sea por encima, dando algunas pautas para los padres. Muy bien. Así que vamos a un breve corte y enseguida seguimos con el último bloque con Franca Laca. Bueno, llegó el momento y el turno de las preguntas. La gente que nos envía sus cuestionamientos desde Asunción, también desde el interior. También les recuerdo a ustedes que nos pueden enviar preguntas para los próximos programas. Y las preguntas del día de hoy nos llegan, la primera nos llega desde Villa Aurelia. Alberto nos pregunta cómo revertir el comportamiento de un niño que fue víctima de agresión por mucho tiempo y repite esa conducta. Ok. Bueno, la única alternativa que tenemos para revertir es que haya un abordaje interdisciplinario. Entonces, se tiene que trabajar con el niño desde un apoyo psicológico, psiquiátrico según necesidad, también colaborar desde el ámbito de la salud con el pediatra, y un elemento importantísimo de intervención también es en las escuelas. Como no podemos, si la agresión viene desde la familia, entonces serían todos los demás componentes de una comunidad que tienen que estar abordando el tema. Y por supuesto, dentro de la familia, una terapia familiar, porque si bien hay maltrato dentro de la familia, eso está significando que si el maltratador es uno de los padres o también encargados que pueden ser, ellos están respondiendo a una problemática personal. No son agresores porque quieren nomás, sino que es una respuesta a experiencias probablemente también de maltrato en la infancia. Claro, y ahí es donde yo quiero hacer un poco la intervención y alargar la pregunta acá que me envió Alberto, en el sentido de que, y se dice de manera coloquial, él ya era así luego porque su papá ya era así, ¿verdad? O ella ya era así, ¿verdad? Necesariamente cuando uno tiene un antecedente familiar, uno tiende a repetir. No siempre, porque si hay una toma de conciencia y la persona justamente lo que quiere es evitar ser como le trataron, entonces ahí ya hay un aspecto personal, una autocrítica, una reflexión a nivel psicológicamente, ¿verdad? Que hace que la persona ya no quiera ser como le trataron. Puede buscar ayuda, o a veces si tiene los elementos personales para lograr por sí solo lo logra, entonces es diferente. Bueno, vamos a hacer la segunda pregunta, Franca. Nos viene la segunda pregunta de María Luisa, que nos escribe desde Cacupé y nos dice: ¿cómo me doy cuenta si estoy alcanzando algún tipo de agresividad sin intención al educar a mi hijo? Bueno. Frecuente también la pregunta. Sí. ¿Cómo me doy cuenta? Primero, si generalmente soy una persona irritable, que tengo poca tolerancia a las malas conductas, digamos, entre comillas, de mi hijo. Si tengo poca paciencia, entonces si le tengo que enseñar o atender algo escolar, enseguida le grito, ¿verdad? Enseguida no puedo enseñarle con tranquilidad.
e inclusive cuando esa pérdida de paciencia hace que le tenga que de repente castigar con el cinto, con la mano, lo que sea, pero con rabia. O sea, que la pérdida de paciencia me hace poner nerviosa, al ponerme nerviosa ya no pienso y ya actúo. Bueno, y ahora te voy a hacer una pregunta más franca, que no va a salir al aire porque tengo lo más acá anotada. No pudimos hacer el empalme, pero nos envió Victorina desde Fernando de la Mora y nos dice si pegar ya es ser agresivo a tu hijo, en este caso. Sí. Ya, ¿verdad? Sí. Hay muchas justificaciones, ¿verdad? También es común que digan, pero nosotros antes siempre hemos sido castigados por nuestros padres y estamos bien, no nos salimos mal, ¿verdad? Somos profesionales, trabajamos exitosamente. Y nos pegaban. Y nos pegaban, full, ¿verdad? Porque ahora, ahora está mal y antes estaba bien, ¿verdad? Sí. Si es la manera de corregir, ¿verdad? Son mitos que nos traen. Esa corrección, entre comillas, es porque fallan otras instancias. ¿Qué falla? Falla la comunicación. Entonces, en vez de comunicarme adecuadamente con mi hijo, ver qué necesita, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus potencialidades, atender esas necesidades, es más fácil pegar. Entonces, hay que derribar el mito. Hay que derribar. ¿Verdad? Bueno, y finalmente, Franca, ya que hemos visto un poco todo el tema yo creo que hay dos pasos que nos falta dar, por lo menos en el programa de hoy, para que la gente entienda. Uno es el tema preventivo y el otro es el tema del tratamiento. Referente a la parte de prevención, ¿qué podemos decir del tema? En prevención se puede trabajar, este es un espacio de prevención. Sí. Trabajar a través de los medios de comunicación. Se puede abordar desde las escuelas, a través de talleres, a través de reflexiones con los mismos alumnos, es poder desarrollar lo que se llama habilidades para la vida, para que el chico tenga su propia autorreflexión, tenga una autocrítica y pueda darse cuenta de lo que está ocurriendo y pueda también a la vez comunicar, contar, porque el niño tiene que contar a quien corresponda. ¿Y con los adultos? ¿Cómo hacemos la prevención con los adultos? Se pueden hacer talleres para padres y ahí hacer la reflexión. O sea que yo creo que estamos en una etapa evolutiva, social, en la cual los padres, y yo me incluyo también, estamos como más abiertos a informarnos y a aprender, ¿verdad? A aprender el tema educativo. Entonces, aula para padres, ver nuestro programa de televisión y nutrirnos de información al respecto, creo que sigue siendo muy valioso. Claro. Y que hay muchos padres que aprovechan. Así como hay otros que dicen, bueno, no necesito. Yo no necesito, yo ya sé todo, yo ya aprendí de alguna forma, o yo ya no voy a cambiar. Hay sí un grupo bastante numeroso de familias que están en un afán de búsqueda, de aprendizaje, de cambiar ciertas estrategias ya obsoletas, ¿verdad? Y entonces me parece importante la parte preventiva. Claro. La escuela para padres que tienen muchas instituciones es un espacio de reflexión donde se van tocando los diferentes temas y permite que al analizar, bueno, los padres pueden darse cuenta y hay necesidad de recurrir a un profesional para una ayuda, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí pueden recibir ya un tipo de terapia, ¿verdad? Para lograr cambios. Muy interesante. Franca, y finalmente el tema de tratamiento, ¿qué hacemos cuando tenemos ya un niño o una niña víctima de agresión? ¿Qué podemos hacer con él? Bueno, ahí el tratamiento sería una intervención y de alguna manera una prevención secundaria para no permitir que se continúe eso, ¿verdad? Que se repita esa situación. Entonces, sí, con un apoyo psicológico, con una psicoterapia, el niño puede recibir ayuda, siempre y cuando esté acompañado también de una terapia familiar, porque si el niño vuelve a un ambiente agresivo, estamos trabajando en un terreno estéril, ¿verdad? Claro, pero, o sea, que siempre un niño que haya sido agredido, ¿verdad?
que haya sufrido algún tipo de agresión de este tipo, necesariamente deberías tener un apoyo psicológico, ¿verdad? Sí, necesariamente. Hay situaciones extremas que se llega ya a la justicia, situaciones que incluso se le separa al niño de la familia, ¿no? Y hay instituciones en Paraguay que realizan este tipo de trabajo, públicas, que sepas. Claro, dentro de las instituciones públicas, el Centro de Atención a Víctimas, por ejemplo, se ocupa especialmente Que es de la Fiscalía, de ¿verdad? la Fiscalía. Sí. Y después siempre está también la consulta privada, ¿verdad? La posibilidad. Consulta privada, también hay consultas en clínicas sociales, o sea que lugares donde acudir hay, ¿no? O sea, no por Para todos los desconocimiento ámbitos. pueden decir Que no se puede, que no ¿verdad? hay, ¿verdad? Sí. Bueno, te quiero agradecer mucho, Franca, al haber estado en el programa de hoy. Realmente creo que fue muy interesante lo que conversamos. Me imagino que la gente que nos estuvo siguiendo, nos estuvo viendo, va a sacar conclusiones importantes de aplicar después en su vida personal y también familiar. Y espero tenerte nuevamente en el programa en poco tiempo más. Bueno, cómo no. Bueno, y a ustedes les pido que permanezcan un ratito más. Vamos a hacer un último corte, después vamos a la conclusión, haciendo un resumen general de lo que hablamos hoy en el programa de Padre Aldia. Bueno, en la conclusión del programa de hoy me quedé pensando en varios temas que decía Franca en su visita a Padres al Día de hoy. Y en uno lo que decía al final, ¿verdad? El pegar también es una forma de agresión. El sancionar a los chicos desde la vista de los padres, ¿verdad? Y utilizamos el pegar justamente cuando fracasan nuestros otros métodos disciplinarios y cuando no somos capaces de hacer y prevalecer nuestra autoridad frente a nuestros hijos. Entonces empleamos el pegar, la paliza famosa de antes, y realmente lo que estamos enseñando son modelos agresivos. Y digo esto teniendo en cuenta de que realmente una de las causas más importantes de que nuestra sociedad esté como esté son los numerosos modelos agresivos que vivimos y que presenciamos día a día en la calle, en la prensa, en la tele, muchas veces sin control de ningún tipo, ¿verdad? Con una ausencia importante de control de las municipalidades, del Estado, y estamos viendo en la televisión cualquier cosa, estamos escuchando cualquier cosa y observando en la calle cualquier cosa. Y esos modelos empiezan a entrar poco a poco en la vida de nuestros niños desde pequeños, ¿verdad? Desde muy chiquitos, y empiezan a internalizar en su vida y empiezan ellos a querer vivir de acuerdo a estos modelos, a ser parte de su vida. Y evidentemente lo que aprenden son modelos agresivos, modelos muy violentos, y esos modelos que si no los elaboran de cierta forma pueden llegar a pautar su vida al día de mañana y convertirse en también seres violentos. También finalmente les quería recordar algunas de las consecuencias que decía Franca Lacarrúa respecto a lo que sufre un niño que es agredido, ¿verdad? Baja autoestima, inseguridad, problemas emocionales, problemas que pueden llegar a cuadros depresivos y cuadros depresivos que pueden llegar inclusive hasta el suicidio. Y no hace falta mucho para recordarnos de que estamos teniendo en Paraguay una alta tasa de chicos, jóvenes y adolescentes que se van quitando la vida y que realmente, probablemente y en muchos de estos casos, el tema de la agresión ha estado presente desde tempranas edades y han llegado a cierto momento en el cual ya no han podido soportar y han llegado hasta este trágico final. Con lo cual, el tema de los modelos, de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que oímos es algo que tendría que estar mejor regulado por ley y tendría que el Estado involucrarse un poquito más. Así que los papás muy atentos y siguiendo muy de cerca lo que nuestros hijos están viendo cada día. Bueno, con esto realmente estamos terminando el programa de hoy. Me quiero despedir, les quiero desear una excelente semana y quiero que nos veamos nuevamente aquí, como siempre, el próximo programa de Padres al Día. Y no olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla y enviarnos sugerencias de temas para el próximo programa. Con esto me despido, nos vemos como siempre la próxima semana.
La revista El Doctor en Casa presentó Padres al Día. Con el patrocinio de Haggis. Bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Launol, mata piojos y liendres. Paracetamol, Matidol, contra el dolor y la fiebre. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.